Hola, soy Miguel Solano y este es nuestro canal No Temas. Nuestra intención, nuestro objetivo es servir, ser un bálsamo en medio de esta humanidad que estamos viviendo y en donde se está utilizando precisamente el miedo como un arma de control social y se está usando el miedo como un arma para controlar nuestras mentes. Entonces, nuestro objetivo es servir de bálsamo, de herramienta en medio de esta situación que estamos viviendo en el mundo que nos ha tocado vivir precisamente. Entonces, hoy vamos a hablar de la fidelidad y cómo la infidelidad nos llena de miedo, nos produce miedo. Y vamos a hablar de la historia de un hombre, de un profeta que la Biblia refleja como precisamente un hombre fiel, fiel. Entonces, sentando esta base, antes de comenzar, queremos decirle que la infidelidad produce miedo. Es decir, cuando somos infieles, es decir, cuando no somos leales, eso produce en nuestra manera de pensar, produce ese sentimiento o esa emoción que conocemos como miedo. Es decir, consciente o inconscientemente comenzamos, es decir, nuestra conciencia nos acusa de que no estamos actuando correctamente. Y desde luego tal vez nos hace un llamado, porque recuerden, Dios habla a través de nuestra conciencia. Y el Espíritu Santo está permanentemente tratando de convencernos, ¿verdad? Aún gime de dolor para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando somos infieles, cuando somos infieles porque no somos gratos o no somos agradables o no buscamos agradar a Dios con nuestros actos, lo primero que se produce en nosotros, y escuchen porque esto es muy importante y a veces muy inconsciente, cuando digo de inconsciente es que nos hacemos conciencia rápidamente de esto que estoy diciendo, es que la infidelidad nos llena de miedo. Si estamos trabajando o si el objetivo de este canal es compartir con ustedes herramientas que nos permitan precisamente no llenar nuestro corazón de miedo, entonces les quiero mostrar esta gran realidad que muchas veces no vemos. La infidelidad nos hace temer. Entonces, infieles o desleales, ¿a qué o a quién? Bueno, primeramente infieles o desleales a Dios. Eh, Sin duda ninguna, esto funciona es para aquellos que creen. Aquellos que no creen, por supuesto, les parece esto una completa locura o les parece algo muy poco valioso. Porque precisamente, y se puede comprender por qué no creen, deberían comenzar entonces, para que esto sea algo valioso para ellos, deberían comenzar por creer que existe un Dios magnánimo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, es decir, está en todas partes, todo lo sabe. Y ese Dios en el cual confiamos los creyentes, ¿verdad? Ese Dios que existe, que es omnipresente, que es omnisciente, ese Dios, ¿verdad? Precisamente desea nuestra fidelidad, como una relación entre un hombre y una mujer, o entre un novio y una novia. Por eso es que Jesús se hace llamar el esposo, el novio, o mejor dicho, el novio, porque las bodas del Cordero aún no han ocurrido, ocurrirán en el cielo entre nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Pero aún Él se hace llamar el novio. Y nosotros, la iglesia, ¿verdad? Hemos recibido el calificativo de novia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llenar nuestras vasijas de aceite, ¿verdad? El aceite representa al Espíritu Santo. Y como una novia sensata,
¿verdad? Esperar al novio, que puede llegar en cualquier momento. Eso, eso en resumidas cuentas es lo que quiere decirnos la Biblia, es decir, estar preparados, estar preparados. Y la fidelidad, repito nuevamente, la fidelidad es una herramienta que si la valoramos, vamos a comprender, es decir, dónde está o dónde puede radicar el problema en una vida común, en una vida cotidiana, que la fidelidad ha perdido valor. Es decir, ser fiel, ¿verdad? Probablemente en otro tiempo representó algo mucho más valioso que ahora. Ahora ser infiel o ser desleal, ¿verdad? Representa menos en cuanto al valor. Motivo por el cual somos desleales o somos infieles con más facilidad, porque ya no tiene el valor moral que tenía en otro tiempo. Repito, me estoy refiriendo a la infidelidad. Pero lo que hoy quiero mostrarles, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes, es que la infidelidad nos llena de miedo, nos llena de miedo. Motivo por el cual hoy quiero decirles, ¿verdad? Que si en este canal no temas, nuestra intención, nuestro objetivo precisamente es poder hacerles entender todas aquellas cosas que promueven el miedo y que nos llevan al miedo y que en esta sociedad y en esta humanidad que nos ha tocado vivir, ¿verdad? En donde precisamente la sociología y muchas otras corrientes de pensamiento, algunas que se hacen llamar ciencias, pero no lo son porque no hay manera de pesar el pensamiento, de medir el pensamiento, de pesar el pensamiento, de buscar un espacio para el pensamiento. Usted no sabe dónde está el pensamiento, no sabe cuánto pesa, no sabe cuánto mide, motivo por el cual nadie puede decir que es una ciencia de la conducta o una ciencia que utiliza el pensamiento, ¿verdad?, como un objeto que puede ser medido, imposible. Motivo por el cual ni la psicología ni muchas áreas que estudian la conducta del ser humano pueden ser consideradas realmente ciencia. Bien, lo más cercano a llamarse ciencia, por ejemplo, en el caso de la psicología, es la psicometría, que logra de manera relativa medir algunas cosas, pero ya esa relatividad la hace perder, ¿verdad?, ese calificativo de ciencia o de científico, porque el método científico no podría aplicarse, repito una vez más, a algo que no se puede medir. Bien, entonces, lo que quiero mostrarles es que si nosotros valoramos algo, eh, y en la medida que lo valoremos más, eso se va a empezar a convertir en nuestras vidas en algo que nosotros vamos a practicar. Si la fidelidad es algo que moralmente tiene mucho valor y que cada vez tiene más valor, entonces nosotros vamos a lograr librarnos del efecto que eso produce en nuestras vidas, que es el miedo. Lo podemos ver en las relaciones matrimoniales o en las relaciones de cualquier tipo, pero en las relaciones matrimoniales especialmente, podemos ver el comportamiento, la conducta de personas que han sido infieles. Y uno de los efectos principales es que están permanentemente en tensión, porque su conciencia los acusa o porque definitivamente al saber o al hacerse conscientes de que están haciendo lo incorrecto, inmediatamente lo que se produce en sus corazones es miedo y viven atormentados, perturbados permanentemente. Bien, entonces tratando, haciendo el esfuerzo, que es nuestro objetivo en este canal, de que ese efecto del miedo siga perturbando nuestras vidas y que a su vez al final no podamos tener paz en nuestros corazones, porque en realidad ese es el objetivo. El objetivo, el objetivo sería poder alcanzar la paz, pero no cualquier paz, y dice la Escritura, sino la paz que sobrepasa el entendimiento, que guardará nuestro corazón y guardará nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Bien, fíjense que esto es muy, pero muy valioso. O sea, la paz que sobrepasa el entendimiento, no la paz que nos puede dar, por ejemplo, el tener dinero en el banco,
la paz que nos puede dar tener o haber logrado nuestras metas en títulos, en alcances, en cosas propuestas y que lógicamente las hayamos alcanzado. No, no es esa paz, ni es la paz que se produce cuando adquiero bienes de riqueza, por ejemplo, una casa o un carro, que es una paz que se produce porque hemos alcanzado algo que socialmente nos dice o nos han acostumbrado a pensar que son cosas que nos llenan o nos deberían llenar de tranquilidad, de paz, de sosiego. Y ciertamente nos llena. Por ejemplo, eh, eh, el tener salud nos puede llenar de paz, nos podría llenar de paz. Sin embargo, hay gente que no tiene salud que tiene mucha paz. Es el solo hecho de estar vivos y el solo hecho de gozarse. Repito una vez más, trato siempre de ser muy respetuoso con aquellos que no son creyentes. El solo hecho de gozarse, ¿verdad? De que tenemos un Dios maravilloso que nos provee, que nos protege, que nos ama, ¿verdad? Eso lo siente un creyente o lo debería sentir un creyente. Eso, pensar en eso, meditar en eso a cada momento. Es decir, Dios me ama, Dios me perdona a pesar de mi infidelidad. ¿Sí? Entonces, aprovecho este apartado para comenzar a hablar de la fidelidad a quién. ¿A quién? Primeramente a Dios. Primera, antes que a nuestra esposa, antes que a nuestros hijos, ¿sí? Antes que a nuestra esposa, antes que a nuestros hijos. La fidelidad a Dios, la fidelidad a Dios es la fidelidad más importante. Ahora, nuestra fidelidad a Dios es absoluta. No, no, porque no estamos capacitados para eso. Es decir, el único que ha podido ser fiel sin mancha, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue enviado como el Mesías, como el Redentor, ¿verdad? Como el único capaz de cumplir con la ley del Viejo Testamento, el único, el único. Y el único que podía tener el mérito para poder ser usado como el cordero, ¿verdad? De la expiación, es decir, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no ha habido en la tierra otra persona con esa posibilidad, esa capacidad. Entonces, nuestro Señor, a pesar de nuestras infidelidades, ¿verdad? A pesar de nuestras infidelidades, nos ha amado profundamente, nos ha amado con el corazón, de tal manera que nos perdona una y otra vez, y una y otra vez, tan solo con que nuestro corazón sea un corazón quebrantado. Voy a repetir esto porque me parece muy valioso para el entendimiento. Un corazón quebrantado. ¿Qué es un corazón quebrantado? Un corazón con la verdadera disposición, es decir, como dice la Escritura, con la verdadera disposición de ser un adorador en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Esos adoradores no son pecadores? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Esos adoradores en espíritu y en verdad son pecadores porque son humanos. Sin embargo, su quebranto, su necesidad de luchar con el pecado y aún, ¿verdad? Su mejor intento o nuestro mejor intento de ser fieles a Dios primeramente y sin duda ninguna, ¿verdad? Fieles a la gente que nos rodea, fieles a quienes nos aman. Y aún dice la Escritura que seamos fieles a quienes no nos aman. ¿Cómo se puede entender eso en la vida cotidiana? Bien, cuando somos moralmente eh, aceptados por nuestro Señor. ¿Qué es ser moralmente aceptado por nuestro Señor? Él es primeramente gente con corazones arrepentidos, o sea, quebrantados, luchando con el pecado, porque el que diga que no ha pecado o no es pecador es un mentiroso, luchando con el pecado,
permanentemente poniendo nuestras debilidades en las manos de Dios para que sea Él quien controle nuestros pensamientos, ¿verdad? Y guarde nuestro corazón y guarde ese pensamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Muy bien. Entonces el tema de hoy, la infidelidad. La infidelidad produce una vida perturbada, una vida atormentada. Y uno de los efectos primeros que se produce es el miedo. El miedo, vivimos una vida temerosa porque nuestra conciencia nos acusa y puede ser que también alguien se atreva a acusarnos. Pero a veces podemos llevar, a veces mucha gente astutamente, pues piensan que son astutos, pero no lo son. Astuto es aquel que lucha por ser fiel. Ese sí es una persona astuta. Pero algunos en su pensamiento, creyendo que son astutos, logran ocultar su infidelidad. Y puede pasar años o puede pasar una vida entera, ¿verdad? Ocultando esa, pero es una vida tormentosa, porque es una vida llena de miedo. Y es una vida en donde estamos, estamos, digo yo estamos porque yo he vivido esa vida en el pasado. Estamos permanentemente viviendo una doble vida, es decir, una doble cara. Motivo por el cual, repito, debemos hacernos conscientes de esta realidad, de esta triste realidad de muchas personas, que es su necesidad de vivir en infidelidad. Es decir, primeramente a Dios, la infidelidad más importante es la infidelidad que manifestamos ante Dios. Y pues, lógicamente, la infidelidad que manifestamos ante nuestros seres queridos, y aún ante aquellos que no nos aman, ¿verdad? A veces somos infieles porque, repito, nosotros los creyentes debemos aún amar a nuestros enemigos. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que nos pide nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Esa es su exigencia. Y si decimos que le amamos, ¿verdad? Debemos entender que esta gran verdad también aplica para nosotros. Bien, quiero compartir con ustedes la historia y con esto cierro, de un hombre que yo creo que luego de esta presentación ustedes no van a olvidar. No van a olvidar porque a pesar de que se habla muy poco del profeta Oseas, se habla poco, su relevancia mayor está precisamente en que él, por su fidelidad, representa a Dios, ¿verdad? Y su esposa, Gomer, representa al pueblo de Israel y aún a la iglesia. ¿Por qué es así? Bueno, porque Dios lo ha decidido así. Y Oseas, ¿verdad? Uno de los libros del Viejo Testamento, uno de los profetas del Viejo Testamento que vivió entre el 753 hasta el 715 antes de Cristo. Entonces, el profeta Oseas representa a ese Dios fiel que a pesar de nuestra infidelidad, aún así nos ama y aún así está, ¿verdad? Deseoso de que regresemos a Él, y que nos redimamos, ¿verdad? Es decir, nos limpiemos y que reiniciemos nuevamente, ¿verdad? A pesar de nuestros errores. Les quiero comentar, la historia de Oseas se basa precisamente en este versículo bíblico que refleja, es el versículo clave, que refleja lo que Dios le pide a Oseas. Dice, me dijo Dios, me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Es decir, ve y ama a una mujer amada de tu compañero. Le está hablando a él que vaya y proteja a su esposa, que es Gomer, pero le está diciendo que ella está en manos o está en brazos de un compañero, es decir, está siendo infiel. Pero aún así, Dios pone en el corazón de Oseas, anda, ve, búscala, protégela. Puede sonar muy bonito, ¿verdad?
pero debió haber sido muy duro para Oseas saber que estaba en manos de alguien y aún así Dios le pone en el corazón: ve, búscala, recógela, protégela. Dice: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Entonces, Dios, este es el versículo clave del libro, o sea, ustedes pueden después leerlo si gustan en el Viejo Testamento. Dios quiere mostrarse a través de Osea como un Dios fiel y quiere mostrar a Gomer, y lo dice el versículo, como el pueblo de Israel y finalmente como nosotros, la iglesia, ¿verdad? No olviden que el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra, ¿verdad? Y aún, y sin duda ninguna, que en todos los casos, para poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, para poder estar en la presencia de Dios, debe ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aún los israelíes deben aceptar a Cristo. Muchos de ellos no lo han hecho todavía. Es decir, creen todavía, esperan al Mesías, no aceptan a Cristo como el Mesías, pero dice la Escritura que en algún momento el velo, es decir, están ciegos en este momento, pero en algún momento ese velo se va a destapar y ellos van a aceptar a Cristo como el Mesías. Es decir, van a darse cuenta que crucificaron al Mesías. No lo han hecho todavía. Muy bien, pero lo importante de esto, quiero decirles, es que Dios, a pesar de nuestra infidelidad, nos ama, está con nosotros. Entonces el libro de Oseas nos refleja precisamente esa disposición de nuestro Dios a ser fiel y a amarnos y a protegernos, ¿verdad? Pero también requiere de un corazón quebrantado, de un corazón dispuesto a redimirse, a ser redimido. No personas practicando el pecado, ¿verdad? Sino de que seamos personas luchando con el pecado, es decir, luchando con nuestras debilidades y luchando con todo aquello que nos hace infieles ante nuestro Señor. Y el efecto que produce en nuestras vidas, que es un efecto tormentoso, perturbador, es que nos llena de miedo. Bien, esta es la enseñanza que hoy quiero dejarles, quiero dejar plasmado en ustedes, en vuestros corazones y en vuestras vidas, esta enseñanza bíblica que desde luego a mí me hace mucho bien. Pensar que Dios es fiel a pesar de mis infidelidades y que mi corazón quebrantado, es decir, dice la Escritura que Dios no rechaza un corazón quebrantado. Mi corazón dispuesto a no pecar, a pesar de que puedo ser tentado y aún caer, pero mi corazón dispuesto a no pecar y a luchar contra el pecado, entonces me hace agradable a sus ojos. Bien, pásenla bien, Dios les bendiga. Este es nuestro canal No Temas y como les comenté al principio, eh, es muy importante en este tiempo, es que es un tiempo en donde el miedo está usando o está siendo usado, perdón, corrijo, como una herramienta de control social y como una herramienta de manejo de masas y aún el miedo como una herramienta para controlar el pensamiento de los individuos. Entonces, este canal es una herramienta o deseamos que sea una herramienta, un bálsamo para contrarrestar este efecto perturbador que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Pásenla bien entonces, soy Miguel Solano y este es nuestro canal No Temas.